Bien, pues saludos a todos y sobre todo a mi compañero en este conversatorio, Jaime Pérez de Sevilla, que ha tenido a bien venir a charlar de una cosa curiosa. Bueno, primero Jaime es actor, escritor de El Mañana nos pertenece, ¿verdad? Que la primera y de momento la última, nunca hay que perder la esperanza. Y también participante de Hemeroteca del Buitre, por ejemplo, con ser fan de la Fórmula 1. Pero bueno, Así mejor es. que se presente el mismo. Bueno, pues efectivamente soy Jaime Pérez de Sevilla, actor de doblaje. Llevo 5 años en la profesión y también pues me inicié en el mundo de la literatura. Debuté en enero del 2021 con una novela que se llama, como bien ha dicho Juan Carlos, el Mañana nos pertenece, publicada por el sello digital de Planeta. Y en el canal de YouTube, La Hemeroteca del Buitre, soy colaborador pues, con una sección efectivamente de Fórmula 1 y otra sección que es una crónica negra sobre asesinos en serie o crímenes muy conocidos, cometidos tanto en España como en cualquier parte del mundo. Digamos que no me aburro. Sí, en este caso no quería ser tan explícito, porque claro, cuando escuché, te escuché decir, me gusta Waterworld, dije, Sí. bueno, pues esto hay que tratarlo, porque tampoco hay muchos. Pero el problema está en el que fue un caso de un crimen, no tanto como el, pues el, no vamos a decir ninguno en concreto de los que has elegido para la sección de Meroteca del Buitre, pero hay mucha gente que le tiene ganas y le metió el cuchillo en la intercostal y por lo tanto pues es una situación complicada para defender. Aunque claro, ¿cómo es que dijiste, esta película me gusta? Pues porque es mi placer culpable. Yo soy muy cinéfilo y esta película, recuerdo ir a verla en su día cuando se estrenó, creo que en el año 95 o 96, fui al cine a verla y a mí me fascinó. Lo achaqué en su día a que era un crío, era preadolescente y que quizá, bueno, pues muchas películas de entonces yo ahora las veo y es verdad que no me convencen. Y esta película quedó ahí un poco en el olvido, empecé a ver las críticas a posteriori, hablaban de fracaso absoluto, decían que era muy mala película y un día por casualidad la vi en la televisión y creo que me gustó casi tanto o más que la primera vez. Y de hecho, vamos, lo reconozco, tengo la edición en DVD y me declaro un fan absoluto de Waterworld. Creo que es una grandísima película de acción y de aventuras. Sí, es un elemento interesante porque en principio iba a costar 90 millones. Bueno, el tema de la producción es algo también largo de decir, porque al final se disparó a 165. Y eso que en principio iban a ir recortando porque bueno, querían hacerlo un poco más barato. Pero claro, recortaron Sí. en cosas como el servicio de meteorología y en Hawái pues puede venirte un huracán, un tsunami, lo que haga falta y ¿Qué es lo que ocurrió? Llegó un huracán o dos huracanes sí, incluso, dos. sí. Y entonces luego con los 65 millones que hay que poner, porque te dicen el presupuesto normalmente, pero sin luego la añadido de el marketing y publicidad que hay que hacer, que cuesta otros 65 millones, con lo cual eso ya se elevaba a unos 230 millones. Ciertamente la película en Sí. cines no recaudó lo suficiente, pero luego con el tránsito en VHS, televisiones y todo esto, acabó por hacer cerca de 300 millones, lo cual está bien para cubrir costes, pero tampoco es que sea un éxito, tampoco un fracaso, que dice que es algo absolutamente horrible. Pero sí, más horrible fue el asunto de la grabación, los huracanes, el huracán entre los dos Kevin, Kevin Reynolds, el Sí. director, Kevin Costner, productor y protagonista. E incluso creo recordar, no sé si es un mito, que también Kevin Costner tuvo un problema personal y es que su matrimonio se fue al garete porque su esposa fue a visitarlo y le pilló con los pantalones bajados con una isleña, creo, ¿eh? No sé si será cierto. Sí, lo he escuchado, que se juntó. Y eso
malbarató en esa relación de amistad que tenían histórica Kevin Reynolds y Kevin Costner, que venían en ese primer momento de los años 90, en 1991, aquella Robin Hood, precisamente el Ujú. principio de los ladrones, dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner. Luego en el 93 no tuvo participación directa en este lado de la pantalla, pero hicieron aquella de Rapa Nui, dirigida por Kevin Reynolds, pero producida por Kevin Costner. Con lo cual, en principio, pues eres amigo, haces los productos, vas para aquí, para allá, pero este se les atragantó y destrozó no solamente el matrimonio de Kevin Costner, la amistad y mucho más. Sí, la verdad es que fue un fracaso tanto a nivel económico como a nivel profesional y personal para Kevin Costner, porque luego Kevin Costner su intención era, él venía de ser un actor dramático, de haber también triunfado en el género, digamos, negro con Los Intocables, o género policíaco, triunfaba en el western con Bailando con Lobos, con La Leyenda de Guayater, y quería ser también un héroe de acción. Y por eso quiso hacer esta película. Después, además, creo que su siguiente producción fue Mensajero del Futuro, que esa fue aún mayor batacazo que esta. Y creo que ahí Kevin Costner decidió olvidarse del género de acción y de aventuras. Resulta curioso porque yo reivindico Mensajero del Futuro como una película muy disfrutable. Es más, en el Está canal, muy bien. Quizá demasiado larga, pero está muy bien la película. digamos que hay películas que se te hacen largas a pesar de que duren 1 hora 51 minutos, y hay otras que duran 4 horas y dices, necesito más, me falta aquí material para poder disfrutar. Digamos que en este canal pues un día me decidí a hacer vídeos precisamente defendiendo a Waterworld y defendiendo a Mensajero del Futuro, pero bueno, estas cosas que a uno le apetecen y las suelta pero sí, es interesante porque esta es película es del 95 y en el 97 hizo Mensajeros del Futuro para ya decir, bueno, aquí no tengo a Kevin Reynolds, la dirijo yo mismo, la produzco yo mismo, la protagonizo yo mismo, casi que tuvo que rogarle, supongo yo, Jason Norton Howard para hacer la banda sonora, porque seguro que Kevin Costner también la habría querido hacer. Y bueno, pues ahí Uh-huh. sí se la pegó bastante duro. Pero bueno, sí, esta Waterworld hay quien dice que es Mad Max en el agua. Realmente sí. Realmente si analizas un poco Waterworld, digamos, el argumento y el desarrollo de la película, yo veo muchas semejanzas concretamente con Mad Max 2, con la segunda de Mad Max. De hecho, hay una situación muy parecida. En Waterworld hay un atolón que es asaltado por los Smokers, donde está, en principio está preso Kevin Costner, y en Mad Max 2 hay una especie de base construida por una gente, construida a base de coches reciclados, de chatarra, etcétera, etcétera, donde llega Mad Max, y esa base está siendo asaltada por el villano y sus compinches de turno. Y Mad Max es un poco el que se erige en el héroe de os voy a sacar de aquí porque lo que ellos buscan es petróleo. En Waterworld lo que Kevin Costner promete es la tierra seca. Hay bastantes semejanzas, pero dentro de esas semejanzas yo creo que Waterworld es una película muy original. Creo que la premisa es bestial para el mundo de la ciencia ficción, de la aventura, de la acción. Se han derretido los polos, el agua ha cubierto todos los continentes, no hay tierra, la gente sobrevive en atolones y en barcos y bueno, pues este señor se dedica, es un mutante porque tiene membranas y puede respirar bajo el agua y él se dedica a ir pues cosechando una serie de objetos que vende, hace trueque con ellos a cambio de agua. Ahí el agua es un bien muy preciado y en el atolón se presenta con un frasco enorme, un bote enorme de arena que él dice haber conseguido en otro atolón, pero es mentira. Luego le confiesa a una mujer que es que él sabe dónde está la tierra seca y por eso una mujer y una niña que en teoría tiene tatuado en la espalda cómo llegar a tierra seca, se unen a él para huir del atolón después de que los Smokers lo hayan destrozado, que por cierto, los Smokers, capitaneados por Dennis Hopper, buscan también a la niña para conseguir llegar a tierra seca. Ese es el argumento de la película.
Sí, hay diferentes grupos, hay, se señalan los smokers como que hay también unos esclavistas por ahí, Ujú. que hay unas posiciones comerciales que en un momento dado a los smokers que tratan de hacerle la 314 a Kevin Costner, cuando tratan de un poco de escapar y de buscar otras localizaciones, era una trampa, evidentemente. Cuando se habla de esos idiomas mezclados, el portugués, Sí. bueno, estas combinaciones curiosas, ciertamente es una situación en la que se supone que estamos 500 años después de nuestra era, del Ujú. momento presente, más o menos. Lo cual es interesante porque en algunos pasajes recuerda, pareciera como... Bueno, bueno, quizás esto añadirme un poco a la parte más final, cuando dice me entierra, porque al final acaban llegando ahí, pues pareciera como eh, Triana gritando tierra el 12 de octubre del 1492, un poco esos 500 años que imprime la película con los 500 años que se cumplían en 1992 respecto... Hay cosas así como ecos de elementos. Evidentemente, pues todo el mundo ve que el barco es el donde están los smokers como base principal es el Exxon Valdez, que, Ujú. que es curioso porque fue decomisado por embarrancamiento en 2012 en la India, que Sí. siguió teniendo una vida por las mares, siendo monocasco. Ujú. Que son cosas que alguien piensa, pues esto en 1989, cuando se embarranca en la parte sur de Alaska, pues ya desaparece de la vida, pero siguieron... no sé si sabes la anécdota, ¿conoces el incidente Vela? Sí, sí, porque a raíz de Waterworld investigué un Hmm. poco, sí. Dicen que pudo ser la compra por alguien de un barco monocasco y lo llevaron a aguas internacionales desde Sudáfrica y ahí es donde detonaron el elemento nuclear para Ujú. que luego el satélite Vela lo captara, eh, con lo cual introduce ahí una hipótesis a un barco de estos monocasco de transporte de petróleo. Así es. Sí, es un buen guiño a la historia. Ya digo que a mí la película me parece que nada es desdeñable, tanto su argumento como el desarrollo. Y este dato en concreto, yo desconocía la historia de este barco y si la descubrí fue a raíz de la película, con lo cual, aparte de una buena película, creo que puede incluso darnos una lección de historia sobre cosas completamente desconocidas. Sí, y temas de ecología. Lo cual es curioso porque está mezclado, bueno, el inicio evidentemente es con el gran Constantino Romero, la voz de Darth Vader y de muchos otros como actor de doblaje, que Uh le -huh. dio empaque a muchos actores que en origen, pues, bueno, hacían lo que podían con su voz, pero Constantino era muy grande. Y vemos esa imagen del derretimiento de los polos, lo cual entronca a veces con el mito del diluvio universal. Aunque evidentemente si nos ponemos científicos, y en una película no hay que ponerse científico, evidentemente hay que disfrutarla, pero evidentemente no hay tanta agua como para llenar todos los continentes, porque bueno, conocemos que en la parte del Mar del Norte, en la zona conocida como el Dogger Bank, cuando hubo otro tipo de clima, estaba emergido, pero tampoco hace falta tanto para, bueno, son 100 metros para arriba, 100 metros para abajo, pero para llegar a cubrir todo, pues tendrías que tener, ¿cuántos? 7.000 metros de agua. Claro, es fantasía, es ciencia ficción. Claro, Por ejemplo, cuando bajan a ver, le dice, ¿quieres ver tierra seca? Pues vamos a sí. bajar. A mí me parece como que es colorado, no sé, me da la sensación como cuando ven las pistas, me parece como si fueran las pistas de Aspen, de la zona de Colorado, no sé, igual es imaginación mía. Sí, porque es cierto que él lo que le demuestra a ella, la actriz se llama Jane Tripplehorn, le dice, ¿quieres? Llega un momento que ella se pone muy pesada y le dice,
¿Cómo que nos has mentido? ¿Cómo que no hay tierra seca? Las cosas que hay en tu barco, todo esto, ¿dónde lo has conseguido? Y él le dice, bueno, yo te lo voy a enseñar. Y se sumergen y realmente lo que le enseña es que el mundo ha sido sepultado, porque tienen ellos, los supervivientes, tienen una especie de teoría de que el mundo fue destruido por la inundación. Y Kevin Costner les dice, no, no fue destruido, fue sepultado. Toda la tierra está realmente bajo el agua. Y es verdad que se sumergen y hay pues, un paisaje dantesco, apocalíptico, con los edificios, todo destruido debajo del agua, y es donde él coge la tierra. Lo que pasa que es verdad que hay un giro final donde sí que existe aún una isla, un recóndito de tierra firme. Es interesante porque pareciera como que insinúa en ese viaje alrededor de las ruinas, como que después de un cierto cataclismo aún había algún cierto eh, elemento de supervivencia, porque evidentemente un submarino no está por las calles porque sí, sino porque después pudieron seguir haciendo viajes hasta que, pues evidentemente, no hay ya más baterías y caes hacia el fondo. Es esa parte sugerente que seguramente me haga en algún momento leer la novela, pero eso ya veré en algún momento si adquiero el ejemplar, si está disponible o no. No sé Cierto, si seguirá a la venta, la verdad que no tengo ni idea. la religión, mitología es interesante con, por ejemplo, esa idea de el reciclaje del cuerpo. em, no hablan de muerte, en ningún momento hablan de muerte, sino lo enmascaran. Sí, de hecho, cuando llega Kevin Costner al atolón, están no pueden enterrarlo porque realmente no hay tierra, están hundiendo una especie de fango a un anciano, una anciana, creo que es una mujer, y efectivamente en ningún momento hablan de muerte, hablan de reciclaje del cuerpo. Y de hecho, el tema ese de reciclaje, de limpiar un poco el cuerpo, la salud, ellos también lo tienen muy interiorizado, porque una de las cosas, o de las primeras cosas que le piden a Kevin Costner cuando se va a marchar, ya ha obtenido lo que ha querido, ha hecho trueque, le ofrecen pasar un día más y, bueno, pues fecundar a una chica joven, y le explican que es que si siguen haciéndolo ellos pueden degenerar por el tema de la endogamia. Entonces necesitan como algo nuevo, algo limpio, para que la especie siga existiendo, la humanidad siga naciendo niños, pero limpios. Entonces es cierto que yo creo que eso enlaza un poco con el mensaje, digamos, de cuidado, peligro, cambio climático, hay que ser más cuidadosos, hay que ser más limpios, porque es cierto que te lo están lanzando continuamente. De hecho, para ser una película apocalíptica o post-apocalíptica, yo creo que nosotros estábamos o estamos acostumbrados a paisajes, pues, como se nos pintaba, por ejemplo, ese futuro de la saga Terminator, o Juez Dredd, o incluso Mad Max. Paisajes desérticos, todo destruido, y sin embargo, Waterworld es una película que a mí me fascina por la luz que tiene y por ese mar tan limpio, ese agua tan azul, tan cristalina. Entonces, es cierto que se puede vender claramente como un producto para defender el medio ambiente. Sí, ciertamente es interesante. Estaba recordando que, claro, en nuestro tiempo, en la edad moderna y contemporánea, conocemos ejemplos de endogamia y de situaciones complicadas. Por ejemplo, te puede acabar apareciendo un zarevich con hemofilia, te aparece un hechizado por allí que no tiene descendencia, y una emperatriz británica que es la abuela y tía y de todo, de todas las familias reales a comienzos del siglo XX, con lo cual ciertamente esas dificultades en cuanto a la escasa difusión de genes, pues evidentemente cuando tienes escasa población y bueno, está distribuida en pequeños atolones,
por aquí y por allá, en una humanidad que desaparece, pues ciertamente haría complicado que, y, bueno, evidentemente está vinculado que el personaje de Mariner, porque no lleva nombre, el marinero, pues sea un mutante, porque precisamente eso, para la adaptación, la variabilidad de la humanidad, pues al final acaba. Lo cual es eso, es curioso porque tenemos trazas de diluvio universal, pero aquí tenemos evolución y a veces religión y ciencia pues no ha estado muy casable, las piezas no han tendido a encajar muy bien, pero sí la trama, bueno, hacía no mucho, en 1992 había tenido Luc Besson el éxito con Le Grand Bleu, el Gran Azul, que también era bueno, con otra, no era ciencia ficción, no era post-apocalíptico, pero era un canto a los mares y también a los delfines. También supongo que, bueno, cuando la veo también me acuerdo de aquella película francesa. Has mencionado el tema de la evolución, de la mutación de Kevin Costner, y yo considero que si bien es parte importante o es, digamos, la esencia personal del protagonista, creo que es de los pocos, como ya digo que a mí la película me encanta, es de los pocos fallos o pocos agujeros de guión que yo sacaría a esta producción, porque es cierto que te pintan al personaje, que tiene, sí, lo llaman Mariner, tiene membranas entre los dedos de los pies para nadar más rápido y branquias detrás de las orejas. Y de hecho, cuando hay un forcejeo en el atolón, le inmovilizan y entonces descubren que tiene branquias. Pero realmente no se sorprenden. Dicen, branquias, es un mutante, lo gritan a los cuatro vientos. Y hay un anciano que es amigo de la niña y de Jane Tripplehorn, que se acerca por la noche a Kevin Costner y le dice, le denomina Ictiosapiens. Pero Kevin Costner le dice, yo no soy de ninguna especie, dándole a entender que es único. Y eso es a mí lo único que me chirría, porque, quiero decir, este señor vendrá de algún lugar, habrá tenido un nacimiento y que le denominen Ictiosapiens, pero a su vez le pregunten a él, ¿eres de alguna especie? Y él reivindique como único, es lo único que a mí me chirrió del guión. Se puede justificar, no sé si estará desarrollado en el libro o no, en que ha tenido unas malas experiencias con todas las relaciones que ha tenido y por lo tanto se ha dado cuenta de que ningún clan le va a hacer bien, ni siquiera su propia familia o el laboratorio genético del que haya salido. Eso no lo voy a prejuzgar porque puede haber salido de cualquier circunstancia, de un nacimiento biológico, de laboratorio, lo que sea. Con lo cual rechaza completamente todo y eso es un hilo que va por todo incluso hasta hoy sería una escena postcrédito, pero al final se puede ver como que el barco que se crea el nuevo al final se va, pero en los créditos vuelve a la isla. Con lo cual es una evolución del personaje postrera, de que después de haber negado completamente, él asume que ahora tiene un clan, tiene una familia. Hombre, yo creo, sí, pero fíjate, yo me inclino más que lo que atrae a un ser tan a priori, tan solitario, que ha sobrevivido él solo, que de hecho rechaza vivir en comunidad, lo que a él le atrae volver, yo no diría que es la necesidad o saber que ya pertenece a un clan o que está enamorado de la protagonista, no. Es precisamente, yo creo que es la niña, es la amistad que le une con la niña, porque hay un momento que a la niña finalmente la consiguen secuestrar los smokers, Mariner se infiltra en el barco y llega un momento que él está solo frente a Dennis Hopper y sus compinches y Dennis Hopper le dice algo así como, ¿me estás diciendo que te vas a dejar matar por una amiga? Y Kevin Costner le dice, si quieres verlo así. Y es que yo creo que es lo único que consigue humanizar a Mariner es precisamente la amistad que siente por la niña. Y yo creo que es lo que le hace volver.
la amistad que siente con ella, por ella. Creo que el resto a él le sigue dando igual. Bueno, Los pocos supervivientes que quedan con la niña, a él no le importan. Hombre, yo creo que la relación con el personaje de Jane Triplehorn, cuando le dice, ¿por qué me rechazaste? Y le dice, porque no me deseabas. Sí. Y en ese momento sí la desea. Claro que la desea, lo que pasa es que yo creo que él ve un efecto espejo. Y ella cuando se lo dice, sí le desea a él. Lo que pasa es que él le dice, no me deseabas, me sentía igual que tú te sentías con el resto de humanos con los que me he cruzado. Sé lo que significa ese rechazo, por tanto, no hice nada contigo. Pero creo que después de ese momento ya hay una cierta complicidad entre los dos y un cierto amor. Por supuesto, pero yo creo que a él lo que más le pesa es la amistad hacia la niña, porque pasa de tirarla del trimarán, llega un momento que la niña no se calla, él la coge en brazos y la lanza por la borda, y pasa de eso a enseñarla a nadar, a dejarle las ceras para que pintarraje el barco entero. Y de hecho hay un momento muy emotivo, muy corto pero emotivo. Dennis Hopper tiene un accidente con un hidroavión y Kevin Costner sale corriendo pensando que la niña ha muerto, la ve que está entre los escombros, se miran y se abrazan. Yo creo que, insisto, que lo que a él más le tira, lo que más le humaniza, lo que más le hace evolucionar es la niña o la amistad más que el amor. Que es curioso porque cuando la he visto, la he revisitado hace unas horas, en ese momento del hidroavión, de rescatarla, cuando hay esa epifanía de sí, está viva, en la música he querido escuchar durante unos segundos el momento de la epifanía de la llegada de la nave Klingon a San Francisco en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, unas notas de aquel momento en Star Trek 4 que digo, me he dicho, ¿qué hace esto aquí? Pero bueno, pues no lo sé, no me he fijado, la verdad. Igual es imaginación mía o que el autor Jason Newton Howard es un cachondo y quiere pues dar easter eggs para el personal, pero bueno, son cosas curiosas. Una banda sonora, por cierto, a mí me parece espectacular. Me encanta la banda sonora de esta película. ¿Sí? Desde la primera pieza hasta la última. Sí, es interesante y acompaña muy bien a las imágenes. Por ejemplo, cuando abre la película, toda esa situación con el compañero de navegación que le roba los limones, pero él no se ha dado cuenta. Luego ven los dos smokers que están ahí al fondo y bueno, están esperando. Y luego la reacción del trimarán, pues que sorprende a todo el mundo, es una forma muy emocionante de empezar la película. Sí. Luego además la producción tiene, digamos, una dificultad, o tuvo una dificultad extra, y a su vez es algo muy positivo que alabar, que hoy en día ya no se hace. Hoy en día los efectos digitales pues priman ante todo, abaratan costes de viajes, de localizaciones, etcétera. Waterworld se rodó en mar abierto de verdad y utilizando la luz natural de verdad, con lo cual eso multiplicaba la dificultad del rodaje. Pero yo creo que es muy de agradecer porque no están en ningún decorado, no están en ningún escenario, es en pleno mar abierto, los atolones se construyeron de verdad y rodaban según la iluminación natural que había ese día. Y además, Kevin Costner, no en todas, por supuesto en las escenas, digamos, de natación y en algunas ya excesivamente arriesgadas, no, sí que utilizó dobles, pero hay muchas secuencias donde no utilizó dobles y se aprecia que es él, el que coge, se agarra, se engancha en una cuerda y sube hacia lo más alto del trimarán, o precisamente en la escena que está en el barco de los smokers, que coge como una especie de tirolina, y es él. Y yo esas cosas las valoro mucho. Es cierto que no pesan sobre la calidad interpretativa del actor, pero me gusta que un actor sea valiente y diga, venga, si puedo lo hago yo, porque da mucho realismo a la producción.
Sí, es un momento interesante, ese valle de mediados de los años 90, en el que la situación de los efectos especiales había sido revolucionado con dos películas del 92-93, como son Terminator 2 y Parque Jurásico, pero todavía no habíamos llegado a la transición al mundo digital, como pudo ser precisamente en La amenaza fantasma, año 1999, en el que George Lucas se fue a Australia a rodar y dijo: yo quiero hacer no quiero en las cámaras tradicionales de 70 milímetros, 75 milímetros, yo quiero rodar ya directamente en digital. Y pasó lo que pasó, en el que empezó a primar el croma verde. Hubo incluso en esa producción actores que lloraron porque no sabían, tenían una mesa delante pero no existía, ni siquiera habían puesto un cacharro con algo verde encima, ¿no? Es que no había nada, con lo cual estas producciones de los años 90, ya sea Waterworld o La Roca, otra Ujú. producción también crítica para algunos, que también es disfrutable, pues está en un momento entre ambas que aprovecha los efectos prácticos y queda fantásticamente bien. Otra Sí, cosa porque es... aún es tangible, lo que estás viendo es lo puedes tocar. Y Sí, eso a mí me encanta. otra cosa es cómo la naturaleza se comporte, que precisamente en este caso pues fue Claro. un poco adversa, que rodaron precisamente eso en Hawái, Ujú. en un momento en el que Hawái todavía no había recuperado, porque, bueno, ahora, por ejemplo, Hawái 5.0, que también tuvo una precedente con ese mismo nombre, pues sobre todo esta, la actual, la del siglo XXI, se ha dedicado bastante a ver los valles y las islas del atolón de Hawái, y aquí al final es cuando vemos, cuando se supone que es la zona del Himalaya, del Monte Everest, que sería el único lugar que no ha sido hundido, pues evidentemente con la perspectiva del presente y la serie Hawái 5.0, pues somos capaces de identificar, esto es Hawái. Pero Ujú. evidentemente en aquel momento pues no era un lugar muy pródigo de producciones cinematográficas, con lo cual era también un cierto descubrimiento o redescubrimiento para el resto del mundo de ese espacio natural tan espectacular. Hay un momento en la película que Kevin Costner comprende que de verdad la niña lo que lleva tatuado es un mapa, porque él al principio se muestra muy incrédulo, obviamente, ha navegado por todos los mares, por todos los océanos, y él reivindica que no hay tierra seca. Pero me gusta porque hay un momento en el que él observa los dibujos que hace la niña hace unos dibujos que nadie entiende, dibuja animales, dibuja árboles, claro, nadie ha visto un caballo, un perro, nadie ha visto una palmera, nadie ha visto nada de eso. De hecho, dicen, ya está la niña prodigio dibujando sus cosas. Y un momento que en el trimarán, Kevin Costner coge, ya se han llevado a la niña, se la han llevado los smokers, y el trimarán está medio hundido, y entonces él coge del agua un dibujo de la niña y entonces observa, creo que es como una especie de bosque dibujado. Y entonces recuerda algo que él tiene guardado, abre un baúl y encuentra una revista que obviamente ha recogido del fondo del océano, y es una revista de National Geographic donde hay una foto, no sé si será el Amazonas o algo así, y se fija que lo que la niña ha dibujado existió en su época. Y es cuando él dice, efectivamente tierra seca existe y esta niña ha estado allí, y lo que tiene en la espalda es un mapa. Porque él comprende que la niña que no ha visto sus revistas, lo que dibuja es porque lo ha visto, y si lo ha visto es porque ha estado en tierra seca. Y es un pequeño detalle que a mí me parece fascinante, y por eso no entiendo por qué se pateó tanto a esta película, porque tiene detalles muy buenos como ese. Sí, ciertamente también tiene el reverso, porque hay uno de los tipos que se encuentra, no sé por qué, a mí me recuerda un poco a Robin Williams, ¿eh? Es un poco histérico, igual Sí, es sí. el doblaje que tiene un tono parecido. Bueno, yo de doblaje no sé, con lo cual yo me declaro un poco inútil en identificar voces, aparte de Ramón Langa o de Constantino Romero, que eso creo que es bastante fácil para todo el mundo, cuando este le ofrece unas páginas. Uh -huh.
pero él tiene números completos de National Geographic. Ujú. ¿Cómo, ¿Qué sentido tiene hacer intercambio, hacer trueque con algo que él tiene, pero un montón de cosas, salvo que fuera, no sé, la receta de la Coca-Cola o algo así espectacular, pues resulta un poco sorprendente. Ese... Sí, porque efectivamente, y además el valor que se le da, porque este loco le dice, tengo algo que sí te interesará, y coge y muy emocionado dice, tengo papel y hasta lo huele. Dice, mira, papel. Y lo que él pide a cambio de darle papel a Kevin Costner es pasar media hora o 15 minutos con Jane Tripplehorn. Ojo, está pidiendo estar yacer con una mujer a cambio de simple papel. Y Kevin Costner acepta. Pero porque yo creo que eso es algo que sí sucedería en la realidad. Si tú te fijas en la indumentaria de Kevin Costner, lleva hasta puesto a modo de brazalete un reloj de pulsera, pero porque no saben lo que es. Y quizá para ellos quieren dar a entender que el papel es algo tan extraño, lo que hay escrito, las palabras, es todo tan inusual, que le dan un valor enorme. Es como darle valor a tierra seca. ¿Para qué quieres un bote de tierra seca si no la vas a utilizar? Y sin embargo a Kevin Costner le estás dando un montón de estanterías, un montón de cosas, pero es por eso, por el hecho de no sé lo que es, no lo tengo, lo quiero. Mm, sí. Pero sí, resulta eso sorprendente que algo que tú ya tienes, como es el personaje de Mariner, quiere hacer trueque. Uh -huh. Incluso le pide 45 minutos, pero con la niña. Sí, Lo con cual la pequeña, evidentemente sí. pues es un poco así escabroso. Por eso dice, no, no, 30 pero con la mujer. Uh No -huh. te vas a ir con una niña. Por eso resulta también interesante. Es una película PG-13. No va más allá. Cuando le corta el pelo al personaje de Triplehorn, vemos cómo se lo corta. Pero cuando le corta el pelo a la niña es fuera de foco, es fuera de cámara. Porque Efectivamente, es sí. distinto un caso y otro, y el enseñárselo al personal. Ciertamente es elemento interesante. Hay product placement a gogo con los smokers. Whisky, vodka, cigarrillos, por eso se llaman smokers. Sí. Parece como que 500 años después ha sobrevivido un montón de merchandising, de productos de bebidas, sobre todo. Comida no aparece tanto. Uh -huh. Sí, pero bueno, porque yo creo que realmente la película es pues casi un cómic llevado a la pantalla, y en este caso los villanos o los malos son muy malos. Se llaman smokers, lo único que hacen es darse al vicio, a fumar, a beber, están especialmente sucios, todo lo que les rodea son tonos oscuros, tonos negros, la ropa, las vestimentas, bueno, el barco en el que van, de hecho, con esa historia, la vida real que tiene. Bueno, entonces yo creo que es una forma más de, digamos, caricaturizar a los villanos de la película, que a mí me parece muy bien por digamos, el género cinematográfico al que pertenece. Es cierto que si te pones a rascar de dónde sacan tantos cigarrillos, tanto alcohol después de tantos años, bueno, pues es cierto. También hay una película, no sé si la habrás visto, El Imperio del Fuego, de Sí. Christian Bale y Matthew McConaughey, que también se criticó mucho cómo Matthew McConaughey llega con unos tanques y tiene helicópteros, ¿de dónde saca el combustible? Bueno, esto ya son, pues eso, las licencias de autor que debemos permitir en determinadas producciones. Ciertamente también hay otra película que está al fondo del barril, que protagonizó un tal John Travolta con Forrest Whitaker, de una, No la he visto, sé cuál es. de una novelita de Sí. cierto cienciólogo, en el que 1000 años después de nuestra era, después de haber aguantado segundos en una guerra de invasión extraterrestre, llegan los protagonistas y se encuentra en una base en la que los aviones están funcionales, con misiles, con gasolina, todo fantástico. Con lo cual, pues 500 años después, un poco de whisky, un poco de vodka, pues en comparación, pues tampoco es tanto, ciertamente. Pero
Lo que sí es tanto es un elemento que es curioso cuando sale a decirles, cuando están las masas de la están enardecidas porque no nos queda mucha cosa, vamos a morir todos aquí, no, vamos a dar un discurso. Lo cual es curioso. ¿Por qué se llama diácono? Porque no es emperador, presidente, duque. Es diácono, como si fuera un personaje religioso, pero no es el Santo Padre, ¿no? Bueno, pues sale Dennis Hopper ahí al puente y le suelta el discurso, no sé, como si fuera bienvenido Mr. Marshall ahí. Bueno, pues al final le saca a la niña, les dice, aquí tengo el mapa, fantástico. Y sacan los remos y vamos para allá. Pero comparativamente con el trireme romano, que eran 3 gradas, este es unireme. Y es un gran superpetrolero, pero unireme, lo cual dices, curioso, que son, todos son Aquaman aquí con... Sí, bueno, son capaces de moverlo, efectivamente. Fíjate, hay dos discursos de Dennis Hopper. Este que has mencionado de la niña es el segundo. Antes hay otro donde todos se quejan de que les ha prometido la tierra, etcétera, etcétera, y él finalmente suelta un discurso para convencerles y lo que hace para calmarles es lanzarles precisamente latas de comida. Es la única vez en que se ve que lanza latas de conserva, muy chiquititas. Yo creía que eran paquetes de cigarrillos, pero no. La última vez que la vi, que fue hace como 3 semanas, son como latas de conservas. Y me recuerda mucho, y ahí creo que la copia es a la inversa, la última de Mad Max Fury Road, la protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron. Al principio hay una escena donde Immortal Joe, no sé si has visto la película. Sí. Vale, pues comienza cuando está dando un discurso y lo que hace para tranquilizar al populacho, por decirlo de alguna manera, es soltar agua. Deja que una cascada de agua baje, luego corta, pero es para tranquilizarlos. Y yo ahí sí creo que la copia es a la inversa, que esas escenas la han copiado de Waterworld. Sí, es posible, es interesante. Incluso hicieron una copia in black, ¿no?, de Fury Road. Estas cosas curiosas que a los directores pues se les pone, hacer versiones un poco curiosas de sus productos. Pero sí, está muy bien la revisión de George Miller de su trilogía. Aunque parece que ella es más protagonista que él, pero bueno, está bien. Pero sí, en el ámbito de Waterworld también hay otro elemento que no quería que se me escapara, de estos elementos que pueden estar metidos y dan que pensar, que es la inversión de los polos, que supuestamente en esos 500 años ha habido una inversión polar y el norte es el sur y el sur es el norte, una inversión magnética de la Tierra. Sí, de hecho, yo creo que ya en el último cuarto de película, el señor este anciano, que es el que ha ideado una especie de pequeño cepelín, que es el que es amigo al principio de la protagonista y de la niña, que es el que denomina a Kevin Costner como Itio Sapiens, y un momento que viendo el mapa dice, no lo entiendo porque es que parece que está al revés, y Kevin Costner es el que le dice, es que el mundo está al revés. Y él le dice, ¿cómo que los polos se han invertido? Y él dice, sí, efectivamente. Y yo nunca he llegado a comprender el por qué. ¿Por qué esa inversión de los polos? No, es algo que no llego a comprender el por qué. Sí, ¿Qué tiene que ver la inundación para que ocurra eso? Sí, es interesante porque ciertamente, como otros procesos naturales, se han dado en la historia, pero una historia muy larga, de miles y millones de años, esto de la inversión polar, con lo cual esto, incluso los científicos, bueno, no hice ciencias políticas, no hice ramas más ligadas a biología, antropología, geología, pero se puede rastrear en dónde ha estado el polo norte y el polo sur en diferentes épocas, y en teoría es cuando se produce el debilitamiento de cada polo magnético, se produce
un momento de transición en el que no tenemos cobertura en el planeta respecto a las ondas del Sol, e inciden brutalmente, con lo cual si hay algún tipo de superviviente sería mutante, pero más estilo algo más escabroso, no sería algo que fuera una membranita por aquí, sería mortal, sería... Por lo tanto, en un momento en el que nos tratan de decir que, claro, todas estas cosas que han sucedido en estos 500 años es porque nuestros ancestros fueron unos descabellados y provocaron el fin de los polos. Pero, claro, ¿cómo puede ser el tema de la polaridad? Y por otro lado, ¿cómo puede ser que Kevin Costner, el personaje de Mariner, lo sepa? Ahí está. Porque sabe cosas, Sí. pero parece como que no es capaz de vincular el conocimiento que tiene y necesita el trayecto de la película, el viaje, con los personajes que se va encontrando para poder conectar las piezas que él en parte ya tiene. Quizá acabamos de descubrir otro agujero de guión, es bastante probable. Porque sí, es cierto, cómo lo sabe, pero no es capaz de explicarlo. Pues no sé, a lo mejor en alguna de esas revistas, pero bueno, realmente no tiene sentido porque tampoco sabe leer. No creo que haya ningún personaje que sepa leer, ni siquiera saben leer, hombre, me imagino, no sé si es chino o tibetano, los caracteres de la niña. Sí, de la niña. Tampoco lo saben leer, pero es curioso porque la longitud y la latitud, eso parece que sí lo tienen más o menos controlado. Incluso, Yo creo incluso que sí. el personaje de Dennis Hopper, cuando triangula, tiene un mapa y dice, vamos, va a ir por aquí porque creo que va a cambiar, pero quiere que creamos que va a mantener el rumbo, y con lo cual va a mantener el rumbo, entonces nosotros vamos a ir por aquí. Si el mundo ha cambiado, esos mapas no servirían. Pero yo creo, volvemos a lo mismo, son licencias de autor. Sí. De hecho, hay un momento cuando los Smokers atacan el atolón, Dennis Hopper en ese ataque pierde un ojo. Y cogen a 2 rehenes y les va a preguntar dónde está la niña. Y llegó al principio, Dennis Hopper, para decirles que está francamente cabreado, les dice: como podréis observar, la sangre que emana de mi ojo es de naturaleza arterial. ¿Cómo sabe Dennis Hopper lo que son las arterias? Si realmente, volvemos a lo mismo, no saben ni leer. Pero es que, claro, ya nos metemos en detalles pues eso, tan puntillosos, que yo creo que si analizásemos cada, digamos, película de ciencia ficción tan pormenorizadamente, se caerían todas por su propio peso. Bueno, ciertamente tiene ese momento que es un eco de Batman, cuando el personaje de Jack Nicholson, después de haber caído en el ácido, tiene que ir al cirujano ese clandestino pero con su cartel anunciador de aquí hay un cirujano, y coge el cristal y le dice, ¿qué estás? Oh, esto es guapísimo, y se pone a reír. Aquí es parecido cuando preguntan, bueno, el ojo, ¿qué tal me queda? Pero sed sinceros. Sí, que todos le dicen muy bien, y hay un muchacho que le pregunta, ¿a ti qué te parece? El chaval le dice que fatal, y él dice, los niños siempre dicen la verdad, o algo así. Sí, y se pone ahí las gafas, que bueno, con un parche, parece casi una de aquellas gafas que usaba Rommel. Sí, sí. Es verdad que el personaje de Dennis Hopper, yo creo que sí, que está caracterizado y lleva una vestimenta como para... yo más que Rommel, fíjate, porque hay un momento que creo que se pone... se cubre la cabeza con algo muy parecido a lo que utilizaban en las guerras napoleónicas, y como siempre hemos visto representado en los cuadros de Napoleón. No sé exactamente, no lo quiero llamar sombrero porque no se llamará sombrero, no sé cómo se llama. Quieren dibujar a Dennis Hopper como una especie de, pues eso, de emperador napoleónico venido a menos, una especie de general, completamente loco, obviamente,
Pero yo creo que esa es la imagen que quieren dar de él, y es verdad que el parche ayuda mucho. Una especie, pues eso, a Inestrillas, por ejemplo. Sí, puede ser. O un cierto general creador de la Legión. Perdón, eso es, que digo yo Inestrillas, a eso me quería Diana referir, Stray. sí. Millán Astray, eso es. Ese además está un poco manco, pero bueno, está un poco más, Bueno, bien, pero... más desmejorado. Uh-huh. Mm. Pero yo Pero creo que sí, sí, que quieren dar esa imagen de él. con esa vertiente mesiánica, religiosa. Uh-huh. Sí, una especie de líder de todo. Ya el mundo no existe, pues este señor es el líder político, el líder militar, el líder religioso, no deja de ser, pues eso, un emperador, un tirano, un dictador, como lo quieras llamar. Y con su santo particular, como es el Santo Joe, que fue el Sí, capitán. Igual, si hubiera sido un poco más tarde, ahora estaría el capitán del Costa Concordia, ahí acompañando al Santo Joe. Pero sí, ahí está el capitán del Exxon Valdez, como eso santo es. patrón de esta panda de desheredados. Uh-huh. Una gran película. Yo quiero decir, de verdad, y nadie me va a bajar del burro, a mí me parece una gran película, una producción muy cuidada, con unas escenas, yo creo que la escena del ataque, la secuencia del ataque al atolón es espectacular, ese momento en el que el hidroavión lleva enganchados a unos esquiadores acuáticos, cuando hay un par de smokers que con las motos acuáticas se sumergen y vuelven a emerger dentro del atolón. Yo creo que es una película, por mucho que la gente diga que es mala, nadie puede decir que es aburrida. Y yo creo que el objetivo principal que ha de cumplir una producción cinematográfica es entretener. Luego puede gustarte más o menos, o que el producto sea bueno o malo, o que tenga más o menos calidad. Pero entretener entretiene. Y eso creo que nadie me lo puede negar. Nadie me puede decir yo con Waterworld me quedé dormido. Eso es imposible. Ciertamente es imposible. Es más, eh, todo el metraje es pura acción, es puro entretenimiento y no hay ninguna situación valle. Pero, ciertamente, hubo diversas versiones. Hay una versión de televisión que es recortada, un poquito menos de 2 horas. Hay una versión que es la estándar, que es de 2 horas y cuarto. Y luego hay una versión de 3 horas. Que dices, ¿cómo puedo encontrar esta versión? Y prácticamente imposible. Lo Eh, ignoraba por completo. Hay una versión extendida de 190 minutos, Uh-huh. que seguramente incorporará muchos de esos elementos. Por ejemplo, cuando llegan a la isla al final y descubren los padres de la niña y bueno, ven toda aquella situación, dicen que les van a enterrar, porque eso es lo que hacían los antiguos. Hay un momento de desaparición completa, porque evidentemente en 5 segundos no va a construirse un nuevo barco para irse. Uh-huh. Ahí seguro que rodaron algo más, pero hacen la elipsis y en un momento ya han llegado y luego se va. Ese es un elemento que dices aquí pudo haber más metraje rodado, pero estas cosas de en los años 90 se daba la idea de la película tiene que durar 2 horas exactamente o Claro, un claro. poquito más porque bueno, el público no lo va a entender, no se van a enterar, somos un poco tontos y hay que hacer muchos pases, ganar dinero y bueno, pues al final estas cosas de acabar recortando de aquí y de allá, que es en parte por lo que se suele decir que, bueno, aparte hay otra gente que dice porque simplemente hay que decirlo, pero hay otra gente, entre la que en parte yo me incluyo, en el que el potencial que encarnaba esta historia y que vemos en la pantalla, dices, podría haber llegado a mucho más, haber sido una película Sí. mucho mejor, pero entre Uh-huh. una cosa y otra, ya sea cortes, el tema de los huracanes, la lucha de la productora, los actores, el director, pues al final acabaron por impedir que fluyera la grandeza de verdad. Sí, quizá podría haber dado más, podría haber dado menos también. Eh, pero bueno, yo es que lo considero un producto muy digno. En su día yo recuerdo, creo que era la producción más cara hasta la fecha.
se hizo un trabajo de publicidad espectacular, bestial. Yo recuerdo, claro, era otra época, ahora ya con las plataformas, ya una película, un estreno en cines no es algo tan esperado. En los 90 sí lo era. Y yo creo que el estreno de Waterworld fue tan promocionado y tan esperado, lo equiparo al primer Batman, al Batman de Tim Burton, la primera película, incluso al Silencio de los Corderos, es decir, ese tipo de grandes producciones. Y esta película, vamos, atrajo muchísima gente al cine y si tú, alguien, si se toma la molestia de meterse en IMDb y pone Waterworld, verá las fotos de la premiere, que ahí fue todo el mundo, todo el mundo a verla. Sí, y al final, pues ciertamente tuvo su repercusión, porque precisamente después fue cuando lanzaron la novela, juegos de videojuegos, incluso en Universal, que tenían 3 parques, uno en Estados Sí, Unidos, otro en Singapur y otro en Japón, hicieron una atracción con base en la película. y siguen abiertas. Mm. Cualquiera que quiera ver un poco cómo son, en YouTube hay vídeos, siguen en activo. Lo Y cual es están bastante interesante. conseguidas, bastante logradas. No sé si en algún momento quisieron o tuvieron la idea de que esto tuviera alguna continuación de algún tipo audiovisual. La verdad es que no lo sé, pero sí que es cierto que hoy en día, bueno, tú ves la película y bien podrían haber hecho una segunda parte, pues con las aventuras de Mariner en cualquier otra zona, o incluso qué pasó antes, algún tipo de reboot, yo qué sé, sí, sí. No, de hecho, no descartaría con la cantidad de pocas ideas, la escasez de ideas que hay ahora mismo en la producción cinematográfica a nivel internacional, sobre todo en Hollywood, yo no descartaría que de aquí nada, como ahora mismo Waterworld está considerado una peli de culto, porque es verdad que en el mercado doméstico volvió a subir otra vez, no descartaría una especie de remake, ¿por qué no? Sí, ciertamente esa historia previa de cómo se llegó a ese punto inicial de la película es sugerente y sugestivo narrativamente y argumentalmente. Uh -huh. Yo creo que, bueno, si lo hacen, no va a ser lo mismo. Por eso mismo que hemos comentado, ya hoy en día todo con croma, Mm. digitalización, le va a quitar la esencia y el encanto a la historia. Sí, mismamente en otra saga, como es Jungla de Cristal, que es un Uh clásico -huh. de los años 80, eh, hicieron la idea del personaje de John McClane, una película previa de los orígenes. Y parece que la cosa no ha tirado hacia adelante, que parece que de momento lo han cancelado, aunque ciertamente con la absoluta planicie de ideas, pues nunca se sabe. Pero claro, estaba ligado a que como, bueno, John McClane es Bruce Willis, y como Bruce Willis está como Efectivamente. está, pues no quiero decir que tuviera que ser él, pero a veces se piensa, no le voy a molestar, porque si hago un John McClane con otro actor, igual estoy insultándole, aunque él no lo piense así, pero al fandom igual no lo acoge bien y entonces no van a ver el producto. Un poco como lo que pasó con Solo, a pesar de que evidentemente eso es distinto y se comió el marrón del episodio 8 y es Uh una -huh. historia distinta, pero también había gente que decía, con Harrison Ford vivo, no puedes hacer una película de Solo con un actor distinto. Y un poco tal vez esto acabaría pasando. ¿Cómo vas a hacer una película previa del asunto de Mariner estando Kevin Costner vivo, que está muy Sí. vinculado a otros proyectos, quiere hacer cosas ligadas al western, Uh -huh. proyectos más, bueno, personales, y seguro que no tiene ningún interés en vincularse a este, eh, pero sí, nunca se sabe, nos puede dar una Hombre, yo, sorpresa. a ver, en ese sentido, si hiciesen una especie pues eso, de qué sucedía antes, bueno, ahí tenemos Mad Max Fury Road, ¿no? Mad Max siempre había sido Mel Gibson y Tom Hardy funcionó. También es verdad que no tenía el protagonismo que tuvo Mel Gibson, pero nadie se quejó y funcionó. Yo creo que ha sido el único caso
en el que ha funcionado. Porque a diferencia de, por ejemplo, James Bond es un personaje sacado de la literatura. Es verdad que lo empezó encarnando Sean Connery. Luego ya vinieron pues los Roger Moore, los Timothy Dalton, etcétera, etcétera. Pero viene de la literatura, no es como, pues en este caso, John McClane, o como puede ser Indiana Jones, que se escribieron para la pantalla con un actor ya elegido para encarnarlo. Con independencia de que en el caso de Indiana Jones, por ejemplo, primero pensasen en Tom Selleck y por estar implicado con el rodaje de la serie Magnum, lo tuviese que rechazar. Pero esos personajes nacen en la pantalla con ese rostro. Con lo cual, pues sí, hacer obviamente una jungla de cristal con otro actor que no sea Bruce Willis es bastante disparatado. En el caso de Mariner, bueno, es cierto que no es una saga, Waterworld se quedó en una sola película. No sería disparatado utilizar otro actor y puede salir bien por el simple hecho de que con Mad Max salió bien. Bien, pues, básicamente el resumen que podríamos hacer es que es una película interesante, que si hay gente que le tiene mal recuerdo, le dé otra oportunidad, la vuelva a visitar con pureza de corazón y limpieza de mente a la hora de establecer la conexión, pensando que puede haber vinculación con otras producciones. Es curioso porque en esa época se daban crossovers, pero por amistad. A veces aparece un elemento que es de otra película, pero porque yo soy amigo del director del otro. Y bueno, pues también seguro que hay easter eggs como el que dije, y seguro que hay alguno más. Pero ciertamente es eso, una película por sí misma, con artesanía, con buen hacer, con ganas y con una historia que quiere transmitir. Por lo tanto, merece ser valorada y vista. Yo creo que destaca por su banda sonora, por su montaje, por su fotografía, por sus efectos especiales, que los tenía. Y porque yo creo que es lo que he dicho, es entretenimiento puro y duro. Vamos a olvidarnos de interpretaciones, de mensajes, yo creo que si se coge como lo que pretendía ser una película para entretener, con tus palomitas, tu Coca-Cola o tu cerveza, es pasar, pues eso, 2 horas, poco más de 2 horas de franca diversión. Bien, pues me agradezco mucho el haber podido tener esta conversación sobre Waterworld, ponerla en su lugar, poder recomendarla a todo el mundo. A quien ya ha llegado a este punto, agradecerle y que deje los comentarios que él considere. Y bueno, pues si surge la oportunidad, pues ya tendremos otros conversatorios de otros temas, bueno, si hay oportunidad y circunstancias Perfecto. en la agenda. Muy Pues bien, ha sido un placer. encantado, muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo.